Bienvenidos a Chinoleo. Este es un espacio donde analizamos ideas que han cambiado el mundo. Ideas que, aunque fueron escritas hace siglos, siguen influyendo en cómo entendemos la economía, el poder y la sociedad. Y hoy vamos a hablar de uno de los libros más influyentes de toda la historia moderna, El Capital, escrito por Karl Marx, un libro publicado en 1867, que no es simplemente un libro de economía, es un intento de explicar cómo funciona el sistema económico que domina el mundo desde hace más de 2 siglos, el capitalismo. Pero Marx no estaba tratando solo de explicar cómo se producen las cosas, estaba intentando responder preguntas mucho más profundas. ¿Quién crea realmente la riqueza? ¿Quién se queda con esa riqueza? ¿Por qué existen enormes diferencias entre ricos y pobres? ¿Y por qué el sistema económico produce crisis cada cierto tiempo? Lo interesante es que muchas de las ideas que Marx escribió hace más de 150 años todavía aparecen en debates actuales. Cuando hablamos de desigualdad económica, grandes corporaciones, salarios bajos frente a enormes ganancias empresariales o el poder de gigantes tecnológicos, en cierto sentido, seguimos discutiendo problemas que Marx ya estaba analizando en el siglo XIX. Así que en este episodio vamos a desmenuzar El Capital. Vamos a entender sus ideas principales, cómo Marx analiza el capitalismo y cómo esas ideas pueden compararse con situaciones del mundo actual. Capítulo 1. La Revolución Industrial. El mundo que observó Marx. Para entender el capital, primero hay que viajar al mundo en el que Marx vivía. Estamos en el siglo XIX. Europa está atravesando uno de los cambios más grandes de la historia humana, la Revolución Industrial. Antes de este periodo, la mayoría de las personas trabajaban en el campo o en pequeños talleres artesanales, pero con la industrialización aparecen grandes fábricas, máquinas de producción masiva, nuevas formas de organización del trabajo. Las ciudades crecen rápidamente. Millones de personas abandonan el campo para trabajar en fábricas, pero este crecimiento económico tiene un lado oscuro. Los trabajadores se enfrentaban jornadas laborales de 12 a 16 horas, trabajo infantil, salarios muy bajos, condiciones laborales peligrosas. Mientras tanto, los dueños de fábricas y empresas empezaban a acumular enormes fortunas. Marx observó esta situación y se preguntó cómo puede ser que el sistema produzca tanta riqueza, pero al mismo tiempo tanta pobreza. Esta contradicción fue el punto de partida de su análisis. Capítulo 2. La mercancía. El punto de partida del capitalismo. Marx comienza El Capital analizando algo aparentemente simple, la mercancía. Una mercancía es cualquier objeto que se produce para ser vendido en el mercado. Hoy podemos pensar en ejemplos modernos. Un smartphone, una camiseta, una computadora, un automóvil. Pero Marx dice que cada mercancía tiene 2 tipos de valor. Valor de uso es la utilidad real del objeto. Un teléfono sirve para comunicarse, un automóvil sirve para transportarse, un abrigo sirve para protegerse del frío. Este valor depende de la función del objeto. Valor de cambio es el valor que tiene en el mercado, es decir, por cuánto dinero se puede vender o intercambiar. Por ejemplo, un teléfono puede tener un precio de $800, pero ese precio no aparece mágicamente. Para Marx, el valor de cambio está relacionado con algo fundamental, el trabajo humano necesario para producirlo. Capítulo 3. El trabajo como fuente de valor. Aquí aparece una de las ideas centrales del libro. Según Marx, el valor económico proviene principalmente del trabajo humano. Pensemos en algo simple. Un árbol en medio del bosque no tiene valor económico por sí mismo, pero cuando alguien lo corta, lo transporta, lo procesa, lo convierte en muebles, entonces ese objeto adquiere valor. El trabajo humano transforma la naturaleza en productos útiles. Este proceso ocurre en absolutamente todo lo que usamos.
Tu teléfono, por ejemplo, implica el trabajo de ingenieros, diseñadores, trabajadores en fábricas, mineros que extraen minerales. Todo ese trabajo acumulado es lo que crea valor. Pero aquí aparece el problema que Marx quería analizar. Capítulo 4. La plusvalía, el corazón del capitalismo. Una de las ideas más famosas de Marx es la plusvalía. Para entenderla, imaginemos una situación sencilla. Un trabajador entra a trabajar a una fábrica durante 8 horas. Durante esas 8 horas produce bienes que luego se venden en el mercado, pero el salario que recibe no corresponde necesariamente al valor total que produce. Por ejemplo, imaginemos que en una jornada laboral, un trabajador genera productos que se venden por $200, pero su salario diario es $80. La diferencia entre esos dos valores es lo que Marx llama plusvalía. Ese valor adicional se convierte en ganancia para el dueño de la empresa. Para Marx, esta diferencia es el mecanismo central del capitalismo. No es algo accidental, es la base del sistema. Para entender mejor esta idea, podemos pensar en empresas actuales. Por ejemplo, en empresas tecnológicas, un programador puede trabajar desarrollando software que genera millones de dólares para una empresa, pero su salario es solo una fracción del valor que produce su trabajo dentro del sistema. Lo mismo ocurre en muchos sectores. Un trabajador en una fábrica de ropa puede producir cientos de prendas al día, pero su salario es solo una pequeña parte del valor final que esas prendas alcanzan en el mercado. Para Marx, este fenómeno no es injusto por accidente, es simplemente la lógica del sistema capitalista. Capítulo 5. La acumulación del capital. Una característica fundamental del capitalismo es la acumulación constante de capital. Las empresas no solo buscan producir, buscan expandirse continuamente. Esto significa aumentar la producción, abrir nuevos mercados, reducir costos, aumentar ganancias. Si pensamos en empresas modernas como Amazon, Apple o Google, podemos ver este proceso claramente. Estas empresas reinvierten constantemente sus ganancias para crecer más. Esto crea una dinámica competitiva. Cada empresa intenta producir más barato, vender más rápido, dominar el mercado. Según Marx, este proceso lleva a una tendencia clara: cada vez más capital concentrado en menos manos. Capítulo 6. Crisis económicas. Otra idea importante de Marx es que el capitalismo tiende a generar crisis económicas periódicas. Esto ocurre porque el sistema produce más bienes de los que la sociedad puede comprar. Las empresas quieren vender cada vez más productos, pero los salarios de los trabajadores, que son la mayoría de la población, no siempre crecen al mismo ritmo. Esto crea un problema. Las empresas producen mucho, pero la gente no puede comprar todo. El resultado puede ser exceso de producción, caída de precios, quiebras empresariales, desempleo. Si pensamos en crisis modernas como la crisis financiera de 2008, recesiones globales, burbujas económicas, muchos analistas han comparado estos fenómenos con los problemas que Marx describía. Capítulo 7. Alienación del trabajo. Otro concepto importante en el pensamiento de Marx es la alienación. Esto significa que los trabajadores pierden control sobre lo que producen. En sistemas industriales modernos, el trabajo se divide en tareas muy específicas. Por ejemplo, en una fábrica, un trabajador puede pasar todo el día colocando un solo tornillo en un producto. No ve el resultado final, no controla el proceso completo, no decide qué se produce ni cómo se vende. El trabajo se convierte en algo repetitivo. Para Marx, esto genera una desconexión entre el trabajador y el producto de su propio esfuerzo. Capítulo 8. El impacto del capital. Cuando el Capital fue publicado, no tuvo un impacto inmediato. Era un libro difícil
denso y muy técnico, pero con el tiempo se convirtió en una obra fundamental. Influyó en movimientos obreros, debates políticos, revoluciones sociales, teorías económicas. Durante el siglo XX, muchos gobiernos y movimientos políticos utilizaron ideas inspiradas en Marx para transformar sistemas económicos. Al mismo tiempo, muchos economistas criticaron partes de su teoría, pero incluso quienes no están de acuerdo con Marx reconocen algo importante. Su análisis cambió la forma en que entendemos el capitalismo. El Capital es un libro que intenta explicar algo que muchas veces damos por sentado: cómo funciona el sistema económico en el que vivimos. Marx quería mostrar que detrás de los precios, los salarios y las ganancias existen relaciones de poder entre personas, entre quienes poseen el capital y quienes venden su trabajo. Más de 150 años después, el mundo ha cambiado enormemente. Tenemos tecnología, inteligencia artificial, economía digital, pero muchas preguntas siguen siendo las mismas. ¿Cómo se distribuye la riqueza? ¿Quién se beneficia del crecimiento económico? ¿Y cómo deberían organizarse las sociedades para ser más justas? Y aunque no todos estén de acuerdo con Marx, su obra sigue siendo una de las herramientas más influyentes para analizar estas preguntas. Y si llegaste hasta aquí, hay algo importante que tenemos que dejar claro, porque entender el capital no es solo entender cómo funciona el capitalismo, es empezar a ver cosas que normalmente pasan desapercibidas, cosas que están en tu día a día, en tu trabajo, en lo que compras, en cómo funcionan las empresas más grandes del mundo. Así que en esta segunda parte vamos a ir más allá. Vamos a conectar las ideas de Marx con el mundo actual, porque la pregunta ya no es solo ¿qué decía Marx? La pregunta es ¿qué tan vigente sigue siendo hoy? Si Marx viviera hoy, probablemente no estaría mirando fábricas de textiles, estaría mirando Amazon, Uber, Rappi, Apple, plataformas digitales, inteligencia artificial, porque aunque el mundo cambió, la lógica del sistema sigue teniendo muchas similitudes. Por ejemplo, hoy no solo vendes tu trabajo físico, también vendes tu tiempo, tu atención, tus datos, tu creatividad. En plataformas como redes sociales, incluso sin darte cuenta, estás generando valor. Cada vez que das like, comentas, consumes contenido, estás alimentando un sistema que genera dinero. Y aquí aparece una pregunta muy interesante desde la perspectiva de Marx. ¿Quién se queda con ese valor? Pensemos en un ejemplo concreto. Un creador de contenido sube videos a una plataforma. Ese contenido genera millones de visualizaciones, interacción constante, tráfico dentro de la app. La plataforma gana dinero a través de publicidad, datos, suscripciones, pero el creador recibe solo una parte de ese valor y el usuario, que también está generando interacción, no recibe nada. Desde la lógica de Marx, esto abre una interpretación interesante. La producción de valor ya no ocurre solo en fábricas, sino en el comportamiento digital de millones de personas, y eso cambia completamente el juego. Aquí es donde la teoría se vuelve aún más interesante, porque hoy existe algo que Marx no vio directamente, pero que encaja perfectamente con su análisis. Personas generando valor sin considerarse trabajadores. Por ejemplo, usuarios
en redes sociales, personas que suben contenido gratis, gente que entrena algoritmos con su comportamiento. Cada acción genera datos y esos datos tienen valor económico. Grandes empresas utilizan esa información para mejorar productos, vender publicidad, predecir comportamientos, aumentar ganancias. Entonces aparece una pregunta incómoda. ¿Estamos trabajando sin darnos cuenta? Presentan a sus trabajadores como independientes, pero en la práctica no controlan los precios, no controlan el algoritmo, no tienen estabilidad laboral. Trabajan cuando quieren, pero bajo condiciones definidas por una plataforma. Marx hablaba de la tendencia del capitalismo hacia la concentración del capital. Hoy podemos verlo claramente. Un pequeño grupo de empresas domina enormes sectores. Google controla la información, Amazon controla gran parte del comercio, Meta controla redes sociales, Apple controla ecosistemas digitales. Estas empresas no solo venden productos, controlan infraestructuras completas y eso les da un poder enorme. Por ejemplo, pueden definir precios, pueden influir en mercados, pueden afectar a millones de trabajadores. Esto refuerza una de las ideas centrales de Marx. El capital tiende a concentrarse. Marx también hablaba de cómo el capitalismo busca constantemente aumentar la productividad. Hoy eso se traduce en automatización, inteligencia artificial, robots. Las empresas buscan producir más con menos trabajo humano. Esto tiene un efecto doble. Por un lado, aumenta la eficiencia, reduce costos, pero por otro, reduce la necesidad de trabajadores, genera incertidumbre laboral. Esto plantea una pregunta clave. Si el trabajo es la fuente del valor, ¿qué pasa cuando el trabajo humano disminuye? Es una pregunta que incluso hoy sigue abierta. Es importante decir algo claro. No todo lo que Marx dijo se cumplió exactamente como él lo imaginó. Por ejemplo, el capitalismo no colapsó como predijo. Muchos países mejoraron condiciones laborales. Surgieron clases medias fuertes en distintos lugares. Además, economistas modernos critican su teoría del valor trabajo, su análisis de precios, su visión de la economía. Pero aún así, incluso sus críticos reconocen algo. Marx fue uno de los primeros en analizar el capitalismo como un sistema estructural, no solo como un conjunto de decisiones individuales. Aquí entramos en una parte más filosófica, porque el capital no solo describe el sistema, también plantea una pregunta implícita. ¿Es justo el capitalismo? Algunas personas dirán que sí, porque genera innovación, crea riqueza, permite movilidad social. Otros dirán que no, porque genera desigualdad, concentra poder, puede explotar trabajo. Y la realidad es que no hay una respuesta simple. Pero entender a Marx te permite ver el sistema desde otra perspectiva. Después de entender el capital, muchas cosas empiezan a verse diferente. Por ejemplo, un salario ya no es solo dinero, es una relación entre trabajo y valor. Una empresa ya no es solo un negocio, es una estructura de poder económico. Un producto ya no es solo un objeto, es el resultado de múltiples relaciones de trabajo. Empiezas a notar cosas que antes parecían invisibles. Y aquí es donde el capital sigue siendo relevante, no porque tenga todas las respuestas, sino porque plantea preguntas que siguen abiertas. En un mundo donde la tecnología avanza rápido,
Las desigualdades persisten y el trabajo está cambiando constantemente. Las ideas de Marx siguen apareciendo una y otra vez en distintas formas. No necesitas estar de acuerdo con él, pero entenderlo te da una herramienta poderosa. Ver el sistema económico con mayor claridad. Y al final de eso se trata este espacio, de entender las ideas que moldean el mundo, para no solo vivir en él, sino también cuestionarlo. Si llegaste hasta aquí, ya no estás viendo la economía de la misma forma, y eso ya es un cambio importante. Esto fue el Chino Leo. Nos vemos en el próximo episodio.